Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y hoy estamos comenzando con el día primero de enero 2025 y la compañera Sandra está con nosotros para coordinar este día, ¿verdad? Y nos va a leer la reflexión del día de hoy. También nos va a ayudar con la lectura de las leyes. Hoy seguimos con el suicidio y bueno, así es que sin más preámbulos y deseando que todos estén bien y todos sean bienvenidos, pues continuamos. Adelante, Sandra. Sí, gracias, Víctor. Buenos días a todos. Iniciamos con la chequera del Banco de la Fe del 1 de octubre, que dice así: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Salmos 111:5. Quienes temen a Dios no necesitan temer a la indigencia. A lo largo de todos estos años, el Señor ha encontrado siempre alimento para sus propios hijos, ya sea que haya estado en el desierto o junto al arroyo de Kerit, o en la cautividad o en medio de la hambruna. Hasta aquí, el Señor nos ha dado día a día nuestro pan de cada día, y no dudamos que Él continuará alimentándonos hasta que no lo necesitemos más. En cuanto a las bendiciones más elevadas y magníficas del pacto de gracia, Él no cesará de suministrarlas nunca según las requiramos. El reconocer que hizo el pacto y no actúa nunca como si se arrepintiera de haberlo hecho. Él recuerda el pacto cuando lo provocamos para que nos destruya. Él resuelve amarnos, guardarnos y consolarnos tal como se comprometió a hacerlo. Él está consciente de cada jota y tilde de sus compromisos y no permite que ninguna de sus palabras caiga nunca al suelo. A nosotros, tristemente, no nos preocupa Dios, pero Él está magnánimamente preocupado por nosotros. Él no puede olvidar a su Hijo, que es la fianza del pacto, ni a su Espíritu Santo, que activamente cumple el pacto, ni a su propio honor, que está ligado al pacto. Por esto el cimiento de Dios permanece firme, y ningún creyente perderá su herencia divina, que es suya mediante un pacto de sal. Amén. Gracias. Bien, sin lugar a dudas, quien está pendiente de todas las cosas como de nosotros es el eterno Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque se preocupa por los seres humanos. El salmista preguntó, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre
para que tú le visites. Una pregunta bastante sencilla, pero que abarca mucho. ¿Quién soy yo? Humano, débil, para que tú te preocupes por mí, para que tú estés ocupado en mis cosas del ayer, del hoy y del mañana. ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre para que le visites? Yo creo que es una pregunta que debemos respondernos si es que tenemos una respuesta clara. Nosotros hemos nacido en esta tierra y somos una de entre 1 millar de generaciones que ya pasaron antes de nosotros. Y no somos repetición de nadie, somos únicos. Pero ¿por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Porque nos hace ver que Él tiene cuidado de las flores, de las aves y de todo cuanto hay en este planeta. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre tiene un potencial más grande que las aves y que los animales de este planeta. El ser humano es una creación de Dios a la imagen y semejanza del Creador. Y para que llegue a ser a la imagen y semejanza espiritual del mismo Creador. ¿Sí? Nosotros no nacimos con un propósito personal, sino que nacimos con un propósito de Dios, para su gloria y para su honra. Tenemos un pacto y un pacto de sal. ¿Por qué un pacto de sal? Porque la sal conserva, porque la sal hace que permanezcan las cosas. Pero como dice bien la bienaventuranza, si la sal perdiere su sabor, solamente sirve para ser tirada y ser pisoteada por los demás hombres. Por eso es que cuando reconocemos que si bien yo no pedí venir a esta tierra, se me dio la oportunidad de llegar a ser como Dios es. Y hoy estamos aquí para lograr esa permanencia. Y si hoy la tierra no la ha destruido el hombre con toda su maldad y el enemigo usando al hombre, sin lugar a duda, nosotros tendremos que reconocer la influencia de Dios en nuestras vidas para lograr un potencial que nuestra mente no es capaz de captar y que solamente podremos verlo y lograrlo a través de la confianza en la guianza del Eterno Padre. Por eso estamos aquí y por eso Dios nos alimenta y nos provee y por eso Dios nos da la mano
para que nosotros no olvidemos de dónde salimos y a dónde vamos. Hemos salido de la tierra y tenemos la herencia de ser herederos del universo. Cualquiera que quiera ser parte de esta heredad tendrá que ajustarse a las reglas del pacto de la gracia que Dios nos ha dado a través de su Santo Hijo Jesucristo. ¿Estás tú listo para esto? ¿Estás lista para esto? ¿O te seguirás quejando de ti mismo y lo insulso de tu existencia? Gracias. Pues ahora continuamos con el capítulo número 8, que dice que es la enfermedad mental y emocional, el mal carácter glorificado, el suicidio, el último grado del mal carácter. Y voy a continuar donde se quedaron la semana pasada. Dice así: sabemos de lo que hablamos. Tenemos miembros que han sido diagnosticados como psicópatas que ahora están bien y libres de la enfermedad emocional y mental. Ellos también nos han dicho la forma cómo usaron las técnicas de enfermos para un solo propósito: obtener que las cosas se hicieran como ellos querían. Debe ser enfatizado también que no estábamos conscientes de que estábamos usando esas técnicas las veces que las usamos, pero eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Teníamos que llegar a darnos cuenta de esto para recuperarnos. Y ahora que estamos bien, sabemos que eso es verdad. Sin equivocación, declaramos con base en nuestras experiencias y en las experiencias de miles de otras personas que ahora están bien, que cuando estábamos emocional y mentalmente enfermos, estábamos teniendo un mal carácter glorificado, y que cuando intentamos suicidarnos, como hicimos muchas veces, estábamos incurriendo en el último grado del mal carácter. No hay ningún misterio entre la enfermedad mental y emocional y el suicidio. Estas son solo manifestaciones del mal carácter aumentando y llevando hasta lo último. Por supuesto, el último grado del mal carácter es un suicidio realizado, y muchos lo logran. Usted puede ver que cuando éramos egoístas y por lo tanto mental y emocionalmente enfermos, nos rebelamos cuando no logramos que las cosas se hicieran a nuestra manera. Nuestra rebelión fue completa. Odiábamos a la gente, sucesos, cosas, Dios y el mundo y la vida misma. Si nosotros continuábamos frustrados, empezamos a decir: yo no soportaré esto. Completo desafío y rebelión. Dijimos: yo no aceptaré esto. Yo no toleraré esto. Yo me quitaré la vida. Así fue como nuestro
como nosotros intentamos escapar de esta vida. El autor de este artículo trató de suicidarse 5 veces antes de tener la edad de 21 años y puede atestiguar absolutamente que él lo hizo en desafío y rebelión. Todos los que han intentado suicidarse dicen las mismas cosas cuando se recuperan. Desafío y rebelión son ciertamente grados del mal carácter. La cura para la enfermedad mental y emocional y por lo tanto para las tendencias de suicidio es sobreponerse al egoísmo, volverse amoroso, recuperarse y aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar, aprender a dar a recibir y aprender a que no somos tan importantes como pensamos y que el lograr que las cosas se hagan a nuestra manera no es el propósito de nuestra vida. Declaramos que la enfermedad mental y emocional es el mal carácter glorificado y que el suicidio es el último grado del mal carácter. Es esto y nada más. Gracias. El suicidio para muchas personas sigue siendo un misterio. Para Grover, de acuerdo a cómo él lo ve, no es un misterio. Sin embargo, ¿qué es lo que busca la persona que intenta suicidarse? Ni siquiera comprende qué hay más allá de la existencia. Ni siquiera comprende el propósito de su existencia, ni sabe cómo desarrollar su vida, porque tiene un sentimiento de fracaso, tiene un sentimiento de rechazo de parte de la vida, de parte de otros seres humanos que menosprecian al ser humano. Es real que la confusión en el mundo es esa precisamente. Iniciamos una vida, no sabemos cómo llegamos realmente a esta existencia, ni a tener la genética que tenemos, el cuerpo, la mente que tenemos. Pero hemos visto a jóvenes decepcionados de la vida por ser rechazados por sus padres o sus novias y tirarse a las ruedas de un auto, como ahorcarse o cortarse las venas. Y no es solamente imperativo de personas que nacieron en la pobreza, sino aquellas personas que estaban teniendo éxito ante la vida y que en un momento de contrariedad de la existencia decidieron dormir para siempre. No es agradable para los hermanos o los padres que alguien de la familia se suicide. No es nada agradable. No es nada gracioso estar frente al cuerpo de alguien que estuvo vivo y que decidió quitarse la existencia porque ya no pudo aprender a vivir. Podemos decir de esta persona que ha sido un ser egoísta y caprichoso, y podemos hablar de esta persona como
incapaz, impotente, tonto, torpe o necio o terco, pero realmente ha sido así. Los padres se sienten culpables al saber que sus hijos se suicidaron. ¿Acaso los hijos que se suicidan deciden castigar a los padres? No es un castigo para los padres, es un dolor emocional de no poder vivir adecuadamente dentro de una sociedad. Un sentimiento de abandono e ignorancia de nuestro propio potencial en este mundo, lo que nos hizo intentar suicidarnos no solamente una vez o 5 veces, sino hasta 6 veces. Muchos que hemos salido de esta locura temporal, valoramos hoy la vida más que nada, aunque ya no tenemos la idea de quitarnos la existencia, sí entendemos las razones por que intentamos quitarnos la vida, cuando la vida no vale la pena, porque nos hemos sentido traicionados por una sociedad, porque nos hemos sentido abandonados por los amigos, las amigas, porque sentimos que no encajamos en este mundo y no pertenecemos a él, porque llega el momento de que se está harto de repetir un mismo papel sin poder cambiarlo. Algunas veces está uno harto de hacerse daño a uno mismo y hacer daño a las demás personas y queremos cambiar. Queremos poder ser diferentes, pero nadie nos había enseñado el camino a la liberación, a la libertad. Todos reclaman, todos juzgan y señalan, pero no invitan al cambio. La escasez del amor alrededor de un suicida, la escasez de la instrucción de cómo amar, hace que adultos mayores, niños, adolescentes, gente madura, ponga final a su existencia. ¿Qué va a pasar con la persona que muere? Se preguntan muchos. En cierta ocasión, me pregunta alguien, mi hermano se suicidó y no quisieron el sacerdote de la iglesia, no quiso que su cuerpo entrara al templo. Lo rechazó. Y yo me sentí rechazada junto con el cuerpo de mi hermano. Y me quedó un vacío, una impresión enorme.
y un odio contra esa religión. Pero ¿tú qué piensas de eso? Me seguía preguntando a aquella joven. Y le dije, la persona que lo hizo es ignorante del plan de Dios. Dios sabe que los impulsos naturales del ser humano, puestos en el ser humano, como los instintos o el instinto, es para la conservación de la vida y no para la destrucción de la vida. Es la preservación de la misma. Sin embargo, actuamos contra ideas y pensamientos que andan en el aire desde el principio del mundo. Y esas ideas y esos pensamientos que andan en el aire desde el principio del mundo es la destrucción de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que no le agrada la humanidad, porque sabe bien el potencial que cada ser humano tiene para su existencia. Este personaje manipula, distrae y desea destruir la obra que un Dios amoroso ha hecho. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios de vida que comprende las causas justas por las que la persona se quitó la existencia, que, que comprende mejor que nadie lo que pasó en su interior. Pero como Él estableció no intervenir en la vida del ser humano, muchos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores han optado por el asesinato, es decir, por quitarse la vida. Las razones pueden ser diversas, no necesariamente un capricho. Lo cierto es que es una rebelión contra la vida cuando no se le comprende. La cultura del hombre es destructiva, pero necesitamos aprender a comprender la obra de Dios en la vida humana. ¿Qué pasa con un suicida? Solamente duerme, como todos los que están muertos. Solamente duerme esperando que la voz de Dios los despierte para darles la oportunidad de la vida. ¿Acaso Dios los ha abandonado? No, nunca los ha abandonado. Ese Dios amoroso nunca ha abandonado a la humanidad. Y lo que no se comprende es que Él es el dador de la vida. Que así como la gente pierde la vida, Dios puede volver a dar vida. Para Dios, la vida no es
mortal, porque la vida para Dios es inmortal. Y por más que sufra un niño, una niña, un jovencito, una jovencita, y opte por el suicidio, Él le dará una oportunidad en su reino, porque no le conocieron a Dios, ni le dieron honra a Dios, sino se envanecieron en sus corazones y entonces su naturaleza fue alterada contra naturaleza. Hemos nacido bajo una condición de enfermedad espiritual, todos los seres humanos, sin acepción de personas. Hemos nacido bajo una condición de esclavitud, de caos, de desorden y de muerte. Pero necesitamos recobrar la vida. Necesitamos pasar de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestra confusión e ignorancia de nosotros mismos y de los planes y proyectos del amor. Habría que entender cuáles son los planes de Dios. Cuando los padres no pueden comprender esos planes, he visto a padres duros de corazón, donde sus hijos se han intentado suicidar y otros se han suicidado. Duros. Cuánta tristeza me dio cuando supe de un joven que había intentado ahorcarse y fui a su casa. Y encontré a dos padres renegando de su hijo, decepcionados de la vida, diciendo ojalá que se muera. Me dio tanta tristeza que me sentí impotente de no poder tener un lugar a donde llevarme a ese joven para otorgarle la esperanza de una nueva vida y sacarlo del infierno que sus propios padres le habían labrado con su manera de pensar, con su ignorancia y su terquedad. Ellos no se habían intentado suicidar, pero eran hombres y mujeres muertos en vida. Me encontré con un jovencito en otro cuadro, donde el jovencito lo tenía todo, aparentemente, que un joven pudiera tener. Una sala hermosa, la fotografía de su padre como militar, la fotografía de su esposa en su boda. Dinero es lo que no faltaba en esa casa, pero el amor estaba fuera de sus realidades. Y el niño, criado en el
capricho de la existencia, porque era un joven de 13 años, deseaba la muerte. No, no es la condición social, la pobreza o la riqueza, dos extremos. No es la condición social. Lo que hace que alguien desee suicidarse, si no es la ignorancia de no saber qué hacer con su vida. Una obsesión, una visión obcecada en autodestruirse porque poseen una autodevaloración. Dicen que la naturaleza como Dios aborrecen el suicidio, pero aún los animales se suicidan cuando están enfermos, cuando se perciben abandonados o débiles. Los animales buscan un lugar oscuro y solitario para morir. Y así el instinto humano, cuando no comprende la vida, en sus pensamientos lúgubres, desea morir. Y son muchos los factores que influyen para que alguien llegue a una determinación fulminante de este tipo. Son muchos los factores, no solamente los padres. Puede ser una afección mental o la falta de un químico, como puede ser una idea obsesiva inducida por la música, o bien por el miedo a la vida cuando se sienten perseguidos y acosados y tienen miedo de sufrir en manos de otras personas. No podemos juzgar a un suicida como malo, como tremendamente perverso, porque hay males que verdaderamente destruyen la vida del hombre o de la mujer. La mentira, la traición, sus propios deseos no cumplidos, el autodevalorarse y el autotraicionarse, el sentirse devaluado porque otro ser humano no le quiere, no le ama, o sentirse rechazado por la vida. Sin duda son muchos los factores que entran en juego en una mente suicida. Hay quienes hemos sido rescatados milagrosamente del suicidio y a veces uno no entiende por qué. Si yo considero que nada especial tengo en la vida, ¿pero por qué? Cuando a nadie invité para que estuviera en mi suicidio, cuando me aparté de la gente y en la oscuridad de mi existencia, decidí quitarme la vida.
Y sin embargo, contra toda circunstancia, cuando estaba solo durante mucho tiempo, nadie iba a verme a casa. Nadie estaba pendiente de mí. Cuando decidí quitarme la vida, es por lo menos eso yo pensaba, ¿no? Sin embargo, cuando estaba tirado en el suelo, cuando apenas acababa de tomar esa poción fatal, llegó una persona y me rescató contra mi deseo de vivir. Y recuerdo que bien, le dije al médico, cuando estaba de nuevo de pie y con vida, es más fácil morir que vivir cuando no tienes esperanza. Es más fácil encontrarse con las drogas o cualquier otra cosa que encontrarse con el amor de la humanidad. No tengo dinero para comprar sus pastillas, tampoco las quiero. El pensamiento suicida gobernaba mi vida y una decepción de mí mismo y de la humanidad que era intolerable vivir. ¿Cómo cambiar esas circunstancias? ¿Cómo cambiar esa mente oscura? ¿Acaso yo la cambié? ¿Acaso fueron mis fuerzas o mis deseos de cambiar y de ser diferentes los que me dieron la vida? No, no. Cuando me pongo a pensar en lo feliz que era cuando estaba solo, no sabía socializar, siempre terminaba mal. Sin embargo, fui rescatado. Y en la decepción de la humanidad llegó una persona que solamente el hecho de decir, amigo, ¿cómo estás? Rompió mi oscuridad y me dio la luz de la esperanza. ¿Cómo salí del dilema? Exactamente, no puedo decirlo. ¿Cómo llegué al programa? Puedo decirlo. ¿En qué momento se fue la idea obsesiva del suicidio? No sé, pero recibí la amistad, el amor,
la comprensión a través de personas que jamás imaginé en mi vida. Y la mayoría más mujeres que hombres. El amor y la ternura y la comprensión de una amiga fue poco a poco regresándome la esperanza de la vida, el anhelo de la existencia. Y recuerdo muy bien cuando empecé a sentir la vida en mi interior y brincaba como un cervatillo en medio de la sabana. Me sentía libre, como el viento, y lloraba y brincaba de agradecimiento en aquel momento de la existencia. ¿Cómo revivieron los ánimos? ¿Cómo renacieron esos ánimos? Exactamente, no lo sé. Pero sin duda fue un número mínimo de personas que creyeron en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Fue su ternura, su paciencia, su amor, su cariño, sus palabras, las que cambiaron mi interior. Por eso, cuando hoy hablamos de la vida, de la forma en que nosotros nos encontramos para comprender la mente del hombre, el espíritu humano y su decadencia, como su funcionalidad, trabajamos arduo, horas de investigación, horas de meditación, de oración, haciendo preguntas. Y hoy en día, que han recorrido ya varias décadas, hoy tengo respuestas para la vida. Pero no lo hubiera logrado sin el amor de Dios, quien hizo que las circunstancias a mi alrededor cambiaran y se me diera la oportunidad de la vida. Esas circunstancias que no comprendo a cabalidad, como una persona que vive a miles de kilómetros de mí llega en tiempo y forma a mi existencia. Cómo el amor y el impulso de una mujer llega a este lugar donde yo me escondía, una ciudad lejana, lejos de todos los conocidos,
para organizar una nueva vida sin saber cómo hacerlo. La vida ha dado muchas vueltas, pero estamos aquí, hablando de quien dice que es una rebelión contra la vida. Y tiene razón, pero cada quien tiene sus propios motivos que son diferentes, aunque sean iguales en esencias, porque lo que sí hay en el suicida es ignorancia de sí mismo, ignorancia de Dios, ignorancia del proyecto de Dios, ignorancia de la vida. Porque siendo adultos nos comportamos como niños, queriendo ser arropados como niños, como si se nos hubieran perdido los padres y los buscamos en cada persona que muestra rasgos de esperanza para nuestra existencia y nos aferramos a la persona porque creemos que ahí está la esencia de nuestro ser, ser amados, no estar solos, tener miedo a la vida y tener que aprender a vivir solos, con nosotros mismos y con Dios, y aprender a ser suficientes cada día para nosotros mismos, sin esperar que nadie venga a darnos una mano de aliento, sin esperar que nadie nos venga a dar una palabra de esperanza o nos venga a vender un proyecto de vida. ¿Cómo llegamos a ser independientes y a ejercer carácter en nuestras vidas y poner las cosas en su lugar, gústele o no le guste a las personas? Llegamos a tener autoridad en nosotros mismos. Llegamos a adquirir un valor que nadie puede arrebatarnos ni quitarnos. Jamás. Como una estrella en la frente. Que cualquiera que quiera borrar nuestra estrella brilla más. Entre más difícil sea la lucha, nuestra estrella brilla con más fuerza y más poder. Y tenemos más brío para la existencia. Y no nos doblegamos ante el dolor de la necesidad, sino que sobrepasamos esas cosas porque descubrimos un mundo real, más allá de la realidad física. Un mundo que tiene una poderosa visión que transforma el corazón humano. Y empezamos a brillar no para nosotros, sino para proferirle al mundo: este es mi lugar. Y aunque el mundo no me comprenda, yo amaré al mundo. Y no me importa quién me entienda o no me entienda. Estoy decidido a amar contra viento y marea.
Estoy decidido a ponerme de pie y decir lo que Dios ha hecho en mi vida y no entiendo su misterio de cómo lo hizo, pero sí entiendo el proceso que vivimos cada día para sanar nuestro espíritu. Pero sí comprendo el potencial futuro que nos espera más allá de esta vida y que podemos empezar a disfrutar aquí y ahora, en este instante, en este momento. ¿Quién nos arrebatará el placer de la vida cuando nos aferramos al Dios de la vida? ¿Quién podrá apartarnos? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni autoridades, ni personas pueden apartarnos del mensaje que Dios ha incrustado en nuestra existencia. Por eso queremos compartir el ánimo de la vida, porque no venimos de cunas doradas, no. Venimos del dolor, de la pobreza, de la confusión, de la soledad, del rechazo de la sociedad y de la familia y el rechazo de nosotros mismos. Venimos de la confusión, del anhelo de la muerte y hemos pasado de muerte a vida por la gracia de un Dios bondadoso. Por eso queremos influir en las personas para que no estén muertas, para que vivan, para que abran sus oídos y sus ojos, para que se asombren mediante la esperanza, mediante la luz del futuro. Por eso es nuestro esfuerzo diario. Cada quien corre por su vida, cada quien corre por su sendero, pero vamos corriendo en nuestro sendero la carrera de la paciencia y le vamos gritando a nuestros amigos y amigas, ¡hey! Despiértate, corre, vamos tras la corona de la vida, no te dejes vencer. Y seguimos el camino de la paciencia. Un día me preguntaron, oye, ¿sabes tocar algún instrumento? No. Me hubiera gustado aprender a tocar guitarra, pero no. Quien sabía tocar guitarra agarró mi guitarra y se la llevó. Pero yo le he rogado a Dios que me enseñe a tocar los corazones para que los corazones tengan un sonido de vida, para que el corazón seco, duro y cansado renazca con nuevas fuerzas, para que su agrietada vida se vuelva como el desierto, seco, agotado y cansado, su corazón como el desierto, se vuelva como un vergel donde el agua de la vida brote, donde los árboles nazcan y la naturaleza
vuelva a renacer en ese desierto. El amor a sí mismo, el amor a Dios como el amor al prójimo. Por eso estamos aquí. Por eso en esta mañana estoy aquí, porque mi objetivo de cada día es compartir mi vida con aquellos que desean vivir o con aquellos que están cansados y derrotados y que no saben qué hacer con su vida, con aquellos que se sienten rechazados por ellos mismos y por la sociedad que les rodea, por toda esa gente confundida, porque si hay algo que nos inspira es esa parte donde dice de lo necio del mundo, de lo aborrecible de esta sociedad. Ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio de este mundo. Hablando con un amigo, dice, Víctor, puedes retomar tus estudios y ponerte al día. ¿Al día con qué? Con la ciencia. Todos los días analizo y estudio y tomo de la ciencia lo que es necesario, porque la base de mi existencia es el Espíritu de Dios. No sigo el camino de la ciencia, sigo el camino de Dios. Y lo que descubre el hombre me ayuda para ayudar a otros hombres y mujeres, pero no al estilo de la ciencia, sino al estilo de un Dios amoroso y viviente, con ideas para mí nuevas y diferentes, porque no hubo nadie que pudiera explicarme en el mundo de los anónimos cómo funcionaba yo en esta vida y cómo pudiera funcionar mejor. Solo había palabras sueltas y apariencias de recuperación, pero no había realidades en sus vidas. Realidades que me convencieran de una fe viva que transforma el corazón humano. Aunque honorable la vida de Bill W., es, es decepcionante su falta de fe. Aunque haya sido instrumento, es lamentable que siendo un descubridor de un oro espiritual, no pudiera vivir conforme a esos principios. Es horrorosamente lamentable. Sin embargo, nos maravillamos de la forma en que fue un instrumento para ayudarnos a tener luz, aunque en el intento, él mismo no pudo encontrar el hilo de la vida espiritual. No, hoy no queremos suicidarnos. Hoy tenemos muchos años que no sufrimos depresión. Vivimos emociones como todo el mundo. Nostalgia, tristeza, molestia, confusión, arrepentimiento,
errores como cualquier otro ser humano. Solamente que existe una diferencia. Hoy hemos aprendido a manejar nuestras emociones bajo la influencia del Espíritu de Dios, el amor. Es tan maravilloso estar con quien te comprende y que no te pida que le comprendas. Es tan maravilloso contar con quien te perdona y no te pide que le supliques perdón. Es tan maravilloso estar con una persona que sabe dar amor sin condiciones y que nos hace anhelar conocer condiciones para lograr vivir un estilo de vida similar, no igual, pero similar. La libertad, la liberación es el trabajo de cada día. Vivir en libertad, sin estar atado a los conceptos y pensamientos de esta sociedad, sino estar atado a los pensamientos y conceptos del Dios del universo. ¿Quién más sabio que Él? Bien, el suicidio no es la mejor opción, pero yo quiero hacer una oración por aquellos que se han suicidado y que no tuvieron la oportunidad que yo tuve de salir del suicidio. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, tú que conociste a todos esos suicidas que han vivido en el mundo, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Padre, tú que conoces la decepción de la existencia de ellos, gracias por cuidarlos en tu mano. Gracias por darles la oportunidad que ellos no pudieron tener para la vida. Gracias por el proyecto que tienes de levantarlos, reeducarlos y enseñarles el camino de la existencia fuera de una confusión religiosa, bajo tu poderosa palabra de gloria y esperanza. Gracias, Señor, por no crear un infierno en llamas como castigo del inocente. Gracias, Señor, por no crear un cielo de esperanza como envidia del malvado. Gracias, Señor, porque en tu justicia no has dado ni gloria ni ignominia a ningún ser humano. Gracias, Señor, por dormirnos en la espera de tu palabra, de tu resurrección, que en un instante se oirá tu voz en el universo, en la tierra. Y los que murieron en el mar saldrán. Y los que murieron en la tierra despertarán. Y serán guiados por ti. Y serán instruidos por ti y por tu pueblo.
para que también tengan la misma oportunidad que nosotros estamos teniendo el día de hoy. Aunque tú aborreces el suicidio, Señor mi Dios, aborreces el asesinato porque no es lo tuyo, tú pondrás fin a los pensamientos de muerte y darás principio a los pensamientos de vida. Y en tu tierno e infinito amor, la humanidad comprenderá, Señor, lo que nunca jamás antes ha comprendido, tu gran misericordia, porque tu proyecto es justo, maravilloso y grandioso. Sí, tus caminos son maravillosos, insondables son tus pensamientos, y todos tus pensamientos son para bien de la humanidad, muertos y vivos. Tú no darás por culpable al inocente, ni los dejarás en la tumba o en el polvo de la tierra, sino que los levantarás para hacerles saber que los amas. Los liberarás de sus cadenas, los harás libre de sus cadenas y tendrán una nueva vida. Y aquella multitud llena de júbilo en la resurrección de la humanidad, habrá alegría en el cielo como en la tierra, por la esperanza de una nueva vida. La paga del pecado es muerte. Y todos aquellos que murieron suicidas o no suicidas, o que fueron asesinados, o quedaron escondidos en la tierra, ellos se levantarán. Porque tú no los dejarás en el polvo. Porque tú tienes un proyecto de vida para ellos. Porque estaban atados a un enemigo más poderoso. Y tú venciste al enemigo y le diste victoria a la humanidad. Pero aún no se ve esa victoria. Pero la veremos en el futuro. Por tu amor, tu proyecto y por tu gracia. Los que hoy no entienden, en el futuro comprenderán que ninguno de los muertos está sufriendo en ningún infierno y que ninguno de los muertos está en ningún cielo, que están esperando tu voz para volver a la vida. Y será un regocijo para muchas personas que vivirán el reencuentro de sus familias y algunas familias que no conocimos, como nuestros abuelos o nuestros parientes lejanos, quizás no los conozcamos, nunca los conocimos, pero los reconoceremos en tu reino. Por eso esperamos ese día glorioso. Por eso anhelamos ese día glorioso. Por eso venero la memoria de mi madre, como la memoria de mi padre, por equivocado que haya estado. Señor, te ruego, Señor, Padre mío, por aquellos que no comprendieron y pudieron entender tu proyecto y que el enemigo los proyectó con la muerte. Te ruego por ellos, Señor, para que el mundo comprenda el amor y la justicia que tú tienes, que va más allá
de la comprensión de las religiones de este mundo. Te ruego por ellos, por sus padres, por sus amigos, para que se abracen a tu esperanza de vida. Una madre que podrá ver a su hijo que se había suicidado y podrá decir como el padre que esperando al hijo pródigo dijo, este tu hermano había muerto, mas hoy vive. Qué maravilloso encuentro. Qué cúmulos de emociones y sentimientos tan más ricos se expresarán en la resurrección de la humanidad, que no pudo entender tu plan de vida. Gracias por enseñarnos el camino, gracias por ayudarnos a aferrarnos a la vida, gracias por estar con nosotros, gracias Señor. No merecemos tu amor, pero yo no tengo tu amor porque lo merezco, sino porque a ti te ha placido darme de tu amor. No hay nada que pueda yo hacer para cubrir el amor que tú me has dado. Nada. Siempre estaré en deuda contigo. Solo te agradezco la vida de todas esas personas. Te agradezco, Señor, por esa gloriosa decisión tuya. Si yo no hubiera comprendido este proyecto de vida que tú tienes, Padre Santo, creo que no estuviera aquí. Pero vivo en esa esperanza, en la esperanza de la resurrección, para verte y conocerte a ti, y para ver y conocer la oportunidad que tú darás a la humanidad que no te conoció por la confusión del mundo. Gracias Dios por escucharnos. Bueno, a Dios y a la gloria. Mm, Bueno, Sandra, vamos a cerrar la grabación aquí para que las compañeras y los compañeros tengan oportunidad de compartir con nosotros